Hola, profe. Hola, hola. Hoy vamos a dar inicio a un tema nuevo. Es la tesis número 4. Tiene que ver con la presentación de la información. Esta tesis es una de las tesis, o bueno, es una tesis muy importante porque, y también va a ser importante para sus vidas a la hora de hacer presentaciones de cuadros, gráficos y todo tipo de información. Entonces aquí les vamos a dar como algunas ideas, ¿verdad? Y algunas reglas que se utilizan a la hora de presentar información. Ustedes han visto que nosotros hemos hecho en algunos casos frecuencias y que una frecuencia al final genera una tabla, ¿verdad? Entonces existen algunas partes de este cuadro que tienen que tener como mínimo, ¿verdad? El título, y ahorita vamos a ver cada uno de los elementos que comparte a la hora de presentar un cuadro o un gráfico, o existen otras formas también de presentar información, y hoy vamos a ver cuáles de ellas existen. Entonces, el contenido de la presentación de hoy, ¿verdad? Tiene, y en sí, la tesis número 4, tiene las formas de presentar los datos. Existen cómo presentar o cómo confeccionar los cuadros, cómo construir gráficos, y luego vamos a ver un uso de Excel para crear estos cuadros y gráficos. Generalmente, digamos, lo complejo es, bueno, no es complejo, pero digamos que lo que lleva tal vez más detalle en Excel es la elaboración de gráficos y de identificar dónde está, no sé, un gráfico de pastel o un gráfico de barras. Tal vez es como lo que es más importante en esta parte de Excel. La elaboración de cuadros en sí, ya automáticamente Excel tiene casi que cada una de las columnas y filas, entonces ahí nos permite crear el cuadro de forma muy fácil, ¿verdad? Y es realmente ahí sobre el lienzo de cada hoja de Excel. Pero sí, ustedes podrán ver en la tesis número 4, ya existe un manual que les hice para que vieran el paso a paso de cómo crear cada uno de estos gráficos, y lo vamos a ver seguramente después del descanso de la semana que viene. Entonces, ¿qué existen? Existen formas de presentar la información y ahorita se las voy a clasificar en los tipos o en las formas de hacerlo. Entonces, normalmente uno requiere hacer presentación de la información tal cual, ¿verdad? Ya hemos hecho todos estos análisis de frecuencias y al final uno tiene que hacer un informe o tiene que, digamos, transmitir a la población los resultados que hemos obtenido, ¿verdad? No le vamos a poner una base de datos con los 3 millones de personas que tal vez se vacunaron o no. Entonces uno podría hacer una tabla. Esta tabla puede tener una distribución absoluta y una distribución porcentual, o yo puedo representar ese mismo cuadro de forma gráfica, como lo hemos estado viendo. Pero aquí, digamos, en esta tesis vamos a detallar qué tienen esos gráficos, qué debe tener esos cuadros y algunas especificaciones tal cual. Entonces, la presentación de la información en sí es importante presentarla de forma bonita, ordenada, para presentar datos de forma eficiente y comprensible. También es importante una presentación de manera que se pueda comparar y analizar la información. Luego vamos a ver dentro de las estrategias para presentar la información que es importante, tal vez si estoy comparando, por ejemplo, hombres y mujeres, entonces poner, digamos, si de esa manera de cuadro, las dos columnas de una distribución, ya sea porcentual, a la par, para que haya más facilidad a la hora de hacer comparaciones, porque en sí las personas, digamos, que necesitan entender de forma rápida, digamos, un cuadro tal cual, y un cuadro o un gráfico, digamos, que elaborado de buena manera, podría explicarse casi que por sí solo. Eso es lo que estamos nosotros buscando a la hora de hacer estas presentaciones de cuadros y gráficos. ¿Qué formas existen para hacer presentación de información? Existen, bueno, existen muchas formas de hacerlo, pero nosotros vamos a ver estas 4. Existe una forma que se llama textual y ahorita vamos a detallar cada una de ellas. Existe otra forma que se llama semitabular. Existe una forma que en realidad son los cuadros estadísticos, que
hemos venido viendo se llama tabular o cuadro estadístico, así lo podemos encontrar, y existe la manera gráfica de presentar la información. Aquí tengo que hacer como una salvedad, ¿verdad? Porque digamos que no existe una regla fija para hacer cuadros y gráficos. Nosotros le vamos a dar como una estrategia y también el INEC generó un manual que también les voy a compartir a ustedes de cómo generar estos cuadros y gráficos de forma, digamos que estandarizada en el país. Sin embargo, ustedes podrán ver que en algunos casos, sobre todo con APA, ¿verdad? A veces hay algunas diferencias que se dan. Entonces lo aclaro porque a veces digamos que no coinciden, pero nosotros le vamos a dar como la forma o la estructura que los estadísticos utilizan para presentar información, pero sí es importante tener en cuenta que a veces APA, ¿verdad? Y en cada actualización, ya estamos casi que en la 7ª edición, ¿verdad? Él hace algunos cambios de poner el nombre abajo, poner el nombre arriba, pero sí le vamos a presentar lo mínimo requerido para hacer un cuadro y un gráfico. Entonces, dijimos que la primera forma de presentar, ¿verdad? Existen 4 formas y vamos a detallar cada una de ellas. La primera que existe es la textual. Bueno, ¿qué es textual? El nombre lo dice por sí solo. Es presentar casi que la información en un texto. Entonces, es introducir datos dentro de un texto. La información se presenta en prosa. Esto generalmente se utiliza en periódicos, revistas o informes de funcionarios públicos. Uno hace un informe detallado del paso a paso de las tasas no sé, podría ser dependencia económica, la pobreza, ¿verdad? Cómo ha variado, tal vez el desempleo, que ahorita estábamos en niveles altos de desempleo por todo lo que conlleva la pandemia y más, pero entonces es casi que hacer una prosa, ¿verdad? Con la información más importante que uno requiere para un tema dado. Es decir, ustedes desde sus ámbitos de estudio, si tuvieran, no sé, que hacer algún análisis, entonces ustedes pueden poner dentro del análisis que el 30% de las personas tienen ciertas, no sé, ciertas limitantes en caries, ¿verdad? Y podrían hacer alguna especificación, pero es simplemente poner la información en prosa. Entonces es muy común en periódicos y revistas científicas también dar este tipo de información, también en informes, ¿verdad? Casi que son como la forma, digamos, la forma algo formal, ¿verdad? De presentar información. Pero esto tiene tanto ventajas como desventajas. La ventaja de poder poner el texto y poner los datos en texto, y ahorita vamos a ver cómo se podría, o sea, cuál podría ser un ejemplo, es que uno puede resaltar ciertas cifras individuales, es decir, el lector va a saber que estoy hablando de la tasa de, no sé, de pobreza, o estoy hablando de la tasa de dependencia económica, o estoy hablando del desempleo tal cual, entonces puedo resaltar cifras específicas de forma individual. Se puede explicar mejor ciertos aspectos, porque uno podría, digamos, enfatizar en que por la pandemia existe una cierta, no sé, altos niveles ahora de desempleo, ¿verdad? Además, por toda esta parte de recesión económica. Entonces uno podría dar mayor detalle de lo que se está explicando. Luego es ideal cuando se quiere presentar un número limitado de información, porque si empezamos a detallar cada uno, digamos, cuando nosotros hacemos un cuadro, una tabla o un gráfico, entonces usted puede ver mucha información, ¿verdad? Pero si yo quisiera empezar a utilizar esta técnica para describir todo el cuadro, puede ser que use 2 o 3 páginas, ¿verdad? Para describir un cuadro pequeñito y digamos que no sería tan bonito, más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Ya a las personas no les gusta leer tanto, entonces uno como investigador tiene que buscar la forma de presentar la información de manera bonita, accesible, ¿verdad? Y que casi que se entienda por sí solo la información. En este caso, entonces, si fuese algo pequeño, ¿verdad? Algo donde o algo muy puntual, entonces sería bueno utilizar este tipo de estrategia. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la presentación de información textual? Es que no se puede incluir mucha información, obviamente, si la ventaja es, se puede hacer, si es algo limitado, entonces una desventaja es que a mucha información no es tan bueno, porque tiende a ser confuso y cansado también para el lector. Luego, no es necesario leer todo o casi todo para, bueno, en realidad es necesario,
leerlo todo para poder entender bien el contexto de lo que se quiere comunicar. Entonces, si son textos muy grandes, entonces no sería recomendado, digamos, presentar toda la información en texto. Un ejemplo de cómo podría venir una forma de tabular, ¿verdad? En realidad yo podría utilizar esto es una fuente del INEC, de la encuesta nacional de actualidades, mentira, de la UCR, de la encuesta nacional de actualidades, el año 2020 como el tema, ¿verdad? Esta encuesta lo que hace es que cada año toma los temas más relevantes del país y el interés o el tema boom del 2020 fue el COVID. Entonces, digamos, uno podría hacer toda una especificación de los datos encontrados, ¿verdad? Sobre el COVID, que en promedio se obtuvieron 5.6 en una escala de 0 a 100, y uno puede hablar de todos los datos que uno identificó dentro de su encuesta, ¿verdad? Y hablar de la severidad de la salud y que entonces se contagió es de 6, la satisfacción. Entonces yo podría escribir o describir casi que un cuadro o unos resultados solamente con texto. Esta es una forma muy, digamos que sencilla de verlo. Si quiero puntualizar en aspectos, casi que se puede utilizar mucho cuando usted quiere hacer como un resumen de la información. Entonces, esa sería como la forma más adecuada de hacerlo. Se usa mucho en periódicos y en revistas por la naturaleza de esas herramientas, y ese sería un ejemplo de esta forma tabular. Luego, existe una segunda forma de presentar la información que la llamamos semitabular. ¿Qué quiere decir? Que hay una como combinación entre el texto, cuadro y texto, ¿verdad? Y la diferencia entre una tabular digamos, escribir o describir los resultados tabulados es que estas generalmente tienden a enfatizar en poquitas cifras. No son muchas cifras las que uno detalla en la parte del cuadro. Entonces, normalmente tiene esta estructura. Ponemos texto, cifras, que puede ser a nivel de un cuadro tabulado, pero muy específico. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y texto nuevamente, ¿verdad? Para escribir o para seguir con el informe que estamos detallando. En este caso, consiste en separar los datos del texto. Entonces uno puede poner aquí texto, aquí están los datos y aquí está el texto. En las cifras se detalla lo específico, es decir, usted puede ver un incremento en la tasa de natalidad o algún efecto, entonces empezamos a describir las cifras. Para presentar los datos de forma simple, entonces ahorita vamos a ver el ejemplo tal cual para que puedan ver a qué me refiero, y se combina entonces lo textual y lo tabular, justamente, y por eso se llama semitabular. Y obviamente resalta en la tabla los elementos más importantes que uno quiere dar a conocer. Entonces, ¿cuáles ventajas y desventajas se tendrían? Puede ser que se parece mucho a la forma textual, ¿verdad? Porque al combinar las dos estrategias, entonces, pero tiende a ser un poco más puntual. Permite dar mayor importancia a las cifras porque entonces la destaco aparte en un cuadro. Sin embargo, estos cuadros no son extensos, son cuadros pequeños y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y facilita la localización de la cifra. Tal vez si estamos aquí y podríamos nosotros poner cada uno de estos valores en una tablita, ¿verdad? Entonces las personas podrían ver la tabla y entender de una vez el texto de forma sencilla. En este caso, entonces es así. Esto nos permite entonces resaltar o localizar muy bien las cifras, porque yo lo primero que vería de este ejemplo es el cuadrito, y aquí, ¿verdad? En esta parte textual me detalla qué es lo que estoy encontrando acá, ¿verdad? La recuperación del turismo es uno de los, en los primeros 5 años del 2010. Esto es un ejemplo particular del libro de Miguel Gómez, que es el que nosotros tenemos de referencia, pero es que en la parte superior viene el texto, luego viene un cuadro muy pequeño, muy específico de cierta información que quiero detallar. No la combino dentro de la información, si la combino dentro del texto, entonces sería más, eso sería totalmente tabular. Textual, en este caso es semitabular porque resalto pequeñas cifras digamos que cuadrito, ¿verdad? Y hago un texto arriba y puede ser que haya un texto abajo, pero la lógica es, digamos, algo que introduzca el cuadro de una forma simple. Después de eso, existe el cuadro estadístico. El cuadro estadístico nosotros lo conocemos porque
inclusive hemos empezado a hacer algunos. Entonces, ¿qué es un cuadro estadístico, verdad? Son arreglos de datos ordenados en filas y en columnas. Esto nosotros lo hemos hecho casi que cuando hacemos frecuencias y lo que hemos hecho en Excel, ¿verdad? Que permiten sintetizar, comparar e interpretar de forma sencilla un conjunto de características. Entonces, eso era algo de lo que habíamos visto de tal vez los usos que se dan a las frecuencias, ¿verdad? Nos permiten reducir, resumir, ver patrones. Entonces, en un cuadro estadístico prácticamente que es lo mismo porque con un análisis de frecuencias y ahí lo representamos por tablas o por gráficos, entonces tendríamos estos beneficios. Y describen el comportamiento de una o más variables. Existen tanto, digamos, cuadros como los que hemos elaborado nosotros, pero también uno puede hacer tablas cruzadas. Es decir, cuando quiero tener más de 2 características representadas en un cuadro, eso también lo podríamos hacer. Ahora, la más usada, al igual que la gráfica, ¿verdad? Normalmente lo textual y así se utiliza casi que informes, pero si usted quiere presentar información rápida o ustedes le hablan de información estadística, normalmente lo que uno, digamos, lo primero que se le viene a la cabeza es pensar en gráficos y en cuadros, ¿verdad? Utiliza únicamente cifras. Ahorita vamos a ver cómo se compone un cuadro, ¿verdad? Y debe describir las siguientes características. Dice, comunicar claramente la información, explicarse por sí mismo. Esta es una de las características más importantes tanto de los cuadros y los gráficos, porque permite que el lector, ¿verdad?, quiera realmente luego leer de qué trata, ¿verdad? Pero por sí mismo ya yo podría ver, mira, si tuviera un gráfico de líneas, ¿verdad? Donde venga aquí el valor de desempleo que tenemos ahorita y tal vez en los años anteriores, ¿verdad? Si uno va viendo esta curva, uno inmediatamente puede entender que el desempleo está aumentando, ¿verdad? Porque tenemos los años y vemos cómo esa curva va aumentando, entonces sin saber mucho sobre la información, sabemos que por intuición, ¿verdad? Que si algo va hacia arriba quiere decir que va aumentando, o si vemos el empleo más bien, vemos una línea hacia abajo que nos está indicando que el empleo está disminuyendo. Entonces, vamos a ver también las partes del cuadro, porque los cuadros, para estar bien representados, tienen que tener ciertas condiciones. Algunas son obligatorias, otras son optativas, digamos, y para eso, ahorita lo vamos a ver acá, pero existe todo un manual, ¿verdad?, que genera el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2017, que indica exactamente cómo presentar la información. Muchas de las instituciones públicas del país, ¿verdad? Y al INEC, al ser un organismo, digamos, que se enfatiza o se especializa justamente en las estadísticas nacionales más importantes, entonces se toma de referencia a nivel nacional para la construcción de estos cuadros y gráficos. Ya le digo, eso es como para informes de política pública, para informes casi que oficiales a nivel nacional. Sin embargo, cuando uno está trabajando con APA y está haciendo alguna tesis, entonces ahí podría haber alguna diferencia y solamente ahí uno la cambiaría por aquello de que, o sea, para poder cumplir con las especificaciones de las tesis. Pero naturalmente, un cuadro está compuesto siempre por un número de cuadro, ¿verdad? Siempre igual, inclusive en la parte del apéndice, uno va a tener que hacer toda una parte para detallar en qué página se encuentra cada uno de los cuadros. Entonces siempre tiene que venir el cuadro, luego tiene que venir el título. El título del cuadro es algo muy importante y ahorita vemos cómo se define. Aquí en este caso tenemos el promedio de ingreso por hogar, por año y zona según fuente de ingreso. Normalmente después del según viene lo que está en esta parte del cuadro. Es decir, todo esto que está aquí son las fuentes de ingreso. Entonces ustedes siempre verán según lo que venga acá. Si yo tuviera aquí provincias, entonces uno podría según provincias. Y ahorita vamos a ver bien. Siempre está limitado también en tiempo y espacio, como lo hemos visto cuando trabajamos la parte de la definición de la población. Entonces esto es algo importante. Pero entonces recapitulemos. Tenemos el número del cuadro, también tenemos un título. Esto que viene aquí, ahorita vamos a ver qué es obligatorio y qué no,
pero en realidad esta nota preliminar a veces lo que nos permite es como aclarar algunas dudas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si aquí vienen colones, dólares, ¿verdad? Tal vez entonces aquí lo que nos puede decir es que los valores, bueno, aquí lo que nos están diciendo es que son nominales, ¿verdad? Nosotros ya vemos que son valores nominales, pero podría decir tal vez que no sé, que la forma de representar estos datos tienen que ver con dólares, con colones, alguna especificación de lo que viene en el cuadro. Esto, ahorita vamos a ver que no es algo como que siempre se hace. Si hay cosas, digamos que obligatorias, como el título, como el número de cuadro. Luego viene algo que es el encabezado, ¿verdad? Entonces, viene el encabezado de la matriz de cifras, que es esta parte de acá, y tenemos el encabezado de la columna, que es casi donde viene la desagregación de los elementos que nosotros queremos presentar. Aquí todo lo estamos presentando según fuente de ingresos. Entonces, ¿qué estamos presentando? El promedio de ingresos por hogar, por año y zona, ¿verdad? Según la fuente de ingresos. Entonces, ves que aquí tengo el total, tengo el año, primero que todo, tengo la zona total y según es lo que me está diciendo cómo se distribuye o cómo se desagrega la información y me está diciendo que se desagrega por fuente de ingreso. Entonces tenemos el ingreso total del hogar, el ingreso por trabajo y algunas especificaciones. A esto que viene acá, donde viene la información, se le llama matriz de cifras y a esto que viene acá, columna matriz, y ese es el encabezado matriz, que es lo que nos va a decir son las fuentes de ingreso y aquí cada una de las diferentes fuentes de ingresos que existen. Por ejemplo, nosotros inicialmente cuando hablamos del tema 3 de la tesis 3 de frecuencias, estábamos viendo la distribución de personas que había por provincia que contestaron el cuestionario, ¿verdad? Entonces, en ese caso, uno podría poner aquí provincia y en cada una de estas columnas matriz vendría ya sea San José, Alajuela, Cartago y así sucesivamente. Luego viene esta otra parte que es el pie del cuadro. Aquí generalmente se utiliza para poner algún tipo de nota o aclaración de los datos. Ves que dentro del cuadro vienen algunas señitas, ¿verdad? Y aquí se aclara qué fue lo que pasó con esta información, cómo se hizo la medición. Esto también no es obligatorio de ponerlo porque no todos los cuadros, digamos, requieren o tiene uno que hacer algún tipo de aclaración. En este caso sí se hace. Y lo que nunca puede faltar en un cuadro es la fuente de los datos. Esta sería la última parte. Ahora vamos a detallar un poquito aquí, ¿verdad? Como las partes del gráfico. En este caso, entonces, tenemos el número de cuadro. Ves que el INEC lo pone casi que al lado izquierdo. Lo importante es que lo tenga. Según el libro de Miguel Gómez, se posiciona en la parte superior. Estoy presente. Ahí, perdón. Bueno, en este caso, entonces también tenemos la columna matriz, que es esta parte de acá que la denominamos columna matriz. Tenemos el cuerpo del gráfico que tiende a ser donde uno pone los datos, ¿verdad? Tenemos la nota introductoria, que esa nota introductoria no es, digamos que obligatoria de ponerla, pero uno puede hacer algún tipo de nota introductoria. Tenemos el encabezado de los datos que queremos presentar, nota al pie, que sería la parte de acá de pie del cuadro, ¿verdad? Y la fuente que nunca puede faltar. En cuanto a esto, digamos, de la figura y esquema, es normalmente como se pondría en APA, ¿verdad? Porque este es el cuadro y esta sería la figura, pero no es que hay que poner figura, sino lo que importa es esto que viene aquí arriba. Entonces, una forma que viene también en este libro de Miguel Gómez de presentar esta información podría ser tomando el cuadro, ¿verdad? Ya sea que se ponga aquí o a la izquierda, como les dije al inicio, digamos como que todavía no hay un consenso en todas las partes que tiene que tener un cuadro. Hay personas que hacen alguna diferenciación, pero nosotros lo vamos a manejar, ya sea como lo hace el INEC, hacia un lado o hacia el puro centro, pero siempre con estos elementos. Es decir,
No importa si lo pones al centro o lo pones a un lado, siempre tiene que venir el número de cuadro, que se pone así, cuadro tal, ¿verdad? Vemos que atrás tenemos cuadro tal, es decir, nunca se pone número 1, número 2, ¿verdad? El número, eso no existe, solo pone cuadro, número, o sea, cuadro tal, ponen el número, no ponen número tal. Luego se pone el título y de eso entonces tenemos, ves, este es un ejemplo similar al que habíamos hecho nosotros en clases, ¿verdad? Entonces en la parte de acá, en la columna matriz, ponemos la provincia de residencia, ponemos los elementos que nos interesan, ves que siempre según provincia es lo que viene en esta parte de acá y tenemos la representación absoluta y la representación porcentual. Normalmente así es que se presenta en cuadro, ¿verdad? Con lo absoluto y lo porcentual. A veces cuando lo absoluto es muy pequeño, entonces solamente se pone lo absoluto porque lo porcentual puede, digamos que estar nos distorsionando un poco la información. Y en este caso entonces tenemos tanto los valores absolutos como los porcentuales. Ahora, vamos a ver cada una de las partes que tiene un cuadro. Como lo vimos anteriormente, tiene un título. Su función es informar de manera corta, pero clara, una idea del tipo de información que vamos a representar ahí, ¿verdad? Generalmente se acompaña de un consecutivo. Y no sé qué es eso. Voy a quitar eso. Algo me regalaron. Ganamos algo, chiquillos. Muy bien. Después de eso responde a qué, dónde, cuándo y la clasificación, ¿verdad? Normalmente esa clasificación, nosotros, la primera parte tiene que ver con el encabezado. Vamos para atrás un momento. La primera parte que viene acá tiene que ver con el encabezado y la última parte, según provincia, tiene que ver con esta parte de acá. Es decir, esto que viene aquí por sexo, ves que esto está por sexo, que es la parte de la parte superior del encabezado, y según provincia es lo que viene al lado izquierdo. Entonces, nota preliminar es el segundo punto que tiene un cuadro. Sirve para establecer las unidades. En ese caso, si esto viniera en millón de colones, si viniera en, aquí lo que viene son ingresos, ¿verdad? Yo no sé si esto son en millones o a veces que tal vez hay cifras demasiado grandes. Todo lo que uno hace es dividirlas entre cierta cantidad. Entonces, uno especifica en esta nota al pie, digamos que se tomó o se dividió o se tomó en miles o en 100.000, ¿verdad? Entonces lo que aparece aquí, uno sabe que lo tiene que multiplicar por 100.000 para poder que el cuadro sea más bonito y no tener cifras tan grandes. Entonces naturalmente lo que viene ahí es eso, nos sirve para establecer las unidades de lo que se está analizando abajo, ¿verdad? Aclarar el título por si el título requería ser más largo, entonces ahí nos permite, digamos, aclarar alguna cosa que no podamos entender, también advertir, por ejemplo, no se consideró tal cosa o se excluyeron cierta población o los no respondientes, algo pasó con los no respondientes, pero también advierte y para establecer la base de comparación. Entonces, en algunos casos, eso lo vamos a ver hasta en la tesis 5, creo, vamos a estar hablando de tasas y ver algunos indicadores. Entonces, para eso a veces uno necesita una base de comparación. Entonces, en un cuadro, uno podría decir que se toma tal vez de referencia la tasa del 2000 tal, ¿verdad? Entonces, ahí uno podría hacer algún tipo de advertencia o aclaración. Luego de eso, existe la columna matriz, que es donde aparece la clasificación principal, el encabezado, ¿verdad? Clasificación, bueno, vamos con esta, columna matriz. Columna matriz sería esta, ¿verdad? Esta es la clasificación, digamos que principal, y siempre la vemos casi que después del según aparece esa información. Luego de eso viene el encabezado, que indica una o varias clasificaciones dependiendo del nivel de desagregación. Entonces ahí venía por sexo y por, ahí en esta de atrás, sí, por sexo. Entonces vemos las diferentes formas de desagregarlo. Luego viene el cuerpo, que es donde viene ya como lo bonito, los datos o la información que nos está interesando presentar. Y después de eso viene una nota al pie. Son aclaraciones sobre el conjunto de datos. Normalmente uno usa símbolos o letras, como lo vieron aquí.
aquí se le pone un subíndice superior, le pone 1, 1 y aquí entonces ingreso con imputación de valores no declarados, porque a veces pasa eso, que hay un valor faltante. ¿Se acuerda que yo les dije que la primera parte que hay que hacer para revisar o hacer una frecuencia o cualquier análisis que ustedes van a hacer con un datos es ver cómo está el comportamiento de la variable, si hay que depurarla o no, si cuando yo estaba hablando de pesos, alguien me dijo que pesaba 600 kilos, si realmente eso sería un dedazo o no. Entonces parece que ellos depuran la información y encuentran valores no declarados, porque la gente cuando es de salario puede ser que no les guste hablar de ese tema. Entonces ellos aclaran acá que se imputa. Esas imputaciones lo que hacen es buscar cómo, digamos, que reemplazar ese valor mediante técnicas estadísticas también para poder reemplazar ese valor y no dejar un valor vacío o no considerarlo, porque a veces son muchos valores no declarados. Entonces hicieron una imputación y lo que hace uno en la nota al pie es aclarar que este valor tal cual y este segundo valor tienen ese tipo de imputación. Después de eso viene la fuente, que es algo importantísimo, ¿verdad? Y lo que nos indica la institución, persona que elaboró los datos. Si yo tomara unos datos que ustedes elaboraron para una investigación mía, ¿verdad? Por alguna cosa, entonces yo debería darles, escribir dentro de eso, tomado de, ¿verdad? Cierto análisis o fuente de datos que también ahorita vamos a ver. Normalmente, tiene la editorial si fuera que está presentado un libro, ¿verdad? La fecha, la página y el cuadro de donde proceden los datos. Eso depende de si viene de una publicación, entonces uno pone especificaciones tal cual, pero en algunos casos uno lo que hace es esto, por ejemplo, es algo así similar, ves, INEC, Costa Rica, encuesta nacional tal, resultados generados, ¿verdad? Porque yo tomé esta información de ahí, de resultados generales en la página 1, ¿verdad? O uno puede hacer algo más general como poner nada más INE Costa Rica, encuesta nacional de hogares 2012. Resultados generales si quiere o así nada más el nombre del informe y la persona va a buscarlo. Pero si ustedes lo hacen, entonces también eso es importante de considerar. Entonces, estas son las partes que tiene un cuadro. Ahora, si hablamos del título, el título vimos que tenía que responder al qué, al dónde, al cuándo y la clasificación. Entonces, en realidad no es como que los responda así tal cual, pero eso es como lo que uno se debería preguntar a la hora de escribir un título. Por ejemplo, ¿qué son los datos a los que se refieren? En este caso, estudiantes de la universidad estatal, o podríamos hablar casi que de nuestra población de estudio, ¿verdad? Que casi que esto responde a este tipo de, no la clasificación, pero sí todo esto de acá, sí respondemos cuando hacemos nuestra población de estudio, ¿verdad? Que hablábamos de que eran los estudiantes o eran las personas que, no sé, en el caso del cuestionario que entonces hicimos, ¿verdad? Que son los estudiantes del segundo semestre de la Universidad de Costa Rica de servicios, ¿verdad? Entonces uno especifica ahí que, ¿dónde? En la Universidad de Costa Rica, en este caso es algo de la UNED, entonces sería en UNED, y cuándo, pues el primer trimestre del 2010 para este ejemplo particular, ¿verdad? Entonces uno podría decir, y la clasificación lo que nos indica es cómo se están clasificando o cómo se están organizando los datos. Viene provincia, ¿verdad? Vienen las personas estudiantes y el sexo. Entonces siempre tiene que responder a esto. Normalmente ya les digo, después, cuando uno tiene aquí el lado izquierdo, lo que viene acá casi que siempre se determina con según provincia de residencia. Entonces uno habla de los estudiantes matriculados, ¿verdad? Que entonces el qué de la Universidad Estatal a distancia, ¿verdad? Por sexo, que es lo que tenemos aquí, y uno pone según lo que viene acá, según provincia de residencia en este caso. Ahora, ¿qué tienen, verdad? O qué aspectos de un cuadro son obligatorios y no. Normalmente, cuando uno genera cuadros, lo que es obligatorio es esto que les pongo por acá. Siempre tiene que venir un título, siempre tiene que venir un encabezado, siempre tiene que venir una columna matriz, el cuerpo, la fuente y el número del cuadro.
Esas son las cosas que son como básicas. Eso del número del cuadro, siempre y cuando uno tenga un conjunto de cuadros, ¿verdad? Y entonces es importante como para ir a identificarlos. Ahora, optativo siempre es la nota preliminar o introductoria y la nota al pie. ¿Por qué? Porque son cosas que yo necesito aclarar, especificar un poco más el título o hacer una aclaración, ¿verdad? Y en la parte de acá poner algún tipo de referencia, no se incluyó, se hicieron algún tipo de depuración de los datos, imputaciones, ¿verdad? Entonces, estas dos de acá son optativas, no son necesarias o no son obligatorias en sí, y esto de acá casi que siempre es necesario. Entonces, existen tipos de cuadros según su propósito. Existen cuadros generales o de referencia que nosotros los vamos a llamar también primarios y existen cuadros de resumen, derivados o propósitos especiales y le vamos a llamar secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cuadros? La fuente de información con máxima información disponible. Entonces, ¿qué es esto? Es que el INEC, por ejemplo, es un ente que genera normalmente cuadros primarios. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa dar la mayor información para los usuarios y los usuarios generalmente toman esa información y a partir de la información que elabora el INEC crean sus cuadros derivados o cuadros secundarios. Entonces, ¿en qué consisten los cuadros generales o de referencia? Casi que tiene que ver como con la fuente de los datos que también vimos en la tesis anterior, ¿verdad? Entonces, la fuente es fuente de información máxima, ¿verdad? Tiene mucha información, normalmente este tipo de cuadros. Contiene muchos detalles de información, ahí se especifica, inclusive el INEC en algunos casos, cuando hace el censo, da la información casi que por distrito. Entonces uno puede saber algunas estadísticas importantes casi que a nivel de distrito, entonces estos son muy grandes, pero es por la naturaleza del cuadro, como busca informar a la población detalladamente, por eso es que se hace ese tipo de cuadros grandes. Para fines de ustedes, a la hora de elaborar informes, uno lo que tiene que hacer es, o sea, generalmente lo que hace son cuadros un poco más reducidos, son de mayor magnitud y más complejos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de este tipo de cuadro y se les conoce con el nombre de cuadros de referencia, dado que se utilizan como fuente para análisis posterior y para la confección de cuadros resumen. Pues eso es lo que les acaba de decir, ¿verdad? Normalmente los investigadores van al INEC, el INEC es la fuente primaria, ahí extraen cierta información y de ahí entonces pueden generar sus cuadros resumen. Por ejemplo, La Nación, cuando va a publicar, ya sea de forma textual, entonces puede considerar el cuadro primario que presenta el INEC y a partir de ahí puede hacer su clasificación o publicación que quiera hacer. Luego existen los cuadros de resumen derivados o con propósitos especiales, se llaman cuadros secundarios y muestran situaciones específicas de interés. Tal vez de todo esto que publica el INEC, yo solo quiero enfatizar en algunas pequeñas cosas. Entonces, este sería donde llegamos, yo enfatizo en ciertas pequeñas cosas, entonces ahí se sería un cuadro secundario. Muestran situaciones específicas de interés, reducen la importancia de los elementos no pertinentes, porque quizás aquí cuando tengo mucha información hay cosas que no me interesan del todo, entonces por eso uno lo reduce y genera tal vez un cuadro resumen un poco más específico, dependiendo nuestra población de estudio o inclusive si yo tengo que hacer un informe para ciertas personas, ¿verdad? El conocer hacia quién va dirigido ese informe me permite enfatizar tal vez en los aspectos más importantes de un cuadro de referencia y deben seguir las siguientes reglas. Eliminar clasificaciones innecesarias porque ya para acá, en este sí hay todas las especificaciones del mundo, aquí debería uno no incluir todas las especificaciones porque la idea es hacer algo más resumido. Considerar solo cifras de interés, eliminar el orden de aparición de las categorías y examinar y incluir números relativos que faciliten la comparación. Entonces, esto es los cuadros secundarios. Entonces, vamos a ver un ejemplo que publica el INEC, ¿verdad? De cómo sería un cuadro de referencia o primario. Normalmente esto se da también, ya sea por censos o dependiendo
del análisis que esté haciendo, pero naturalmente el censo casi que es como la fuente primaria de información económica, de información de interés para política pública y para un montón de instituciones que la toman de ahí y hacen sus cuadros secundarios o sus informes o sus, no sé, análisis a partir de esta información. Entonces, como podemos ver acá, tenemos la población por sexo, total de viviendas por ocupación, promedio de ocupantes, y que viene aquí. Según todo lo que viene acá es lo que viene para acá, ¿verdad? Dijimos que en la primera parte digamos que se detalla esto, es la población y las viviendas, ¿verdad? Trae entonces esto, la población total es esta. Tiene el total de viviendas y tiene el promedio de ocupantes. Eso es lo que nos está diciendo acá. Según lo que viene para acá. En este caso tenemos tanto la provincia y también vienen los cantones y a partir de ahí vienen los distritos. Entonces, esto continúa porque yo no les puse aquí, no les voy a poner los 82, no, mira, esto es por distrito, son 368 distritos los que hay en el país. Igual a cada rato se van incluyendo algunos otros, inclusive provincias, ¿verdad? Inclusive cantones se van incluyendo, como ahorita que incluyeron a Monteverde. Entonces, para acá se va a poner todo lo que viene después del según. En este caso tenemos cantón y distrito. Y vamos viendo hacia acá, que ahí se pone el detalle de cada una de estas cosas. Tal vez sí, no sé, yo soy de San José y tal vez quiero ver algo más resumido, entonces podríamos hacerlo solamente por distrito, solamente por cantón, y a partir de esa información generar cierto cuadro. Después de eso, tenemos un ejemplo de un cuadro derivado o cuadro resumen, que en realidad es algo un poco más pequeño. En realidad ustedes no ven aquí lo extenso de este cuadro, pero imagínense que va a tener a cada uno de los cantones y internamente a cada distrito, así hasta que curamos los 82 cantones y los 300 y tanto distritos, ¿verdad? Entonces este sería el cuadro de referencia. Y este cuadro secundario en realidad es esto que podemos ver acá. Sí viene varia información, pero es que viene de forma fácil de entender. Aquí viene la población total, aquí entiende uno que viene lo urbano. Ves que se compara tal vez el 2020 con el 2021, 2020, el 2000 con el 2011, el 2000 con el 2011. Entonces, esto también, la forma en que se presenta, nos permite fácilmente ver si hubo crecimiento, si no hubo crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la población, tasa de crecimiento por zona según provincia? Insisto, después de según se pone lo que viene en esta parte. Y entonces es muy fácil para uno entender, mira, esto trata de la población total, esta es la tasa de crecimiento que hay y lo podemos ver haciendo esta diferenciación. Ves que aquí viene un 1, entonces viene una nota al pie, entonces nos hacen una aclaración diciendo que la tasa de crecimiento promedio anual intercensal por 100. Entonces esto es esto por 100, entonces sería esa tasa de crecimiento. Después de acá tenemos también lo urbano y lo rural y hay algunas especificaciones, pero entonces nosotros siempre empezamos detallando esta parte de acá y por último hacemos según esta parte de acá. En la nota al pie aquí, lo que quisieron aclarar fue algo del título, que tal vez aquí no pusieron que era en el periodo, no sé, 2000, 2011, entonces lo hacen como una nota. Bien, eso podría ser parte del título y estaría igualmente bueno, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos haciendo es extender un poco el título. Otras cosas que se utilizan, ¿verdad? Es ordenamiento de las categorías de la matriz. A veces se hace de orden alfabético, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una caracterización de algo, entonces podría hacerlo dependiendo del orden alfabético. Luego se podría hacer también por magnitud, es decir, los valores más grandes empiezan acá y uno va a ir disminuyendo hasta llegar a los valores más pequeños, ¿verdad? Este podría ser un ejemplo. Luego también por orden cronológico, también son formas de ordenar la información. Tal vez venía enero, febrero, marzo, abril, hasta, no sé, hasta diciembre, porque estoy haciendo tal vez no sé, algo para un jefe que tiene, no sé, los gastos promedios de, no sé, en el banco. Entonces uno podría hacerlo según el orden cronológico.
Luego, lo geográfico, jerarquía, en este caso a nivel de nacional existe todo una nomenclatura de cómo clasificar y cada uno de estos tiene un código, ¿verdad? San José, saben que la provincia 1 y Alajuela y así viene el orden de las provincias, entonces uno podría utilizar la jerarquía, digamos, establecida en cierto lugar. Ustedes si están hablando de cierto fármaco o si estarían hablando, no sé, de algún medicamento específico que ustedes puedan ordenar o que tengan su propio código, como lo vimos también cuando uno tenía cierto número de código del SIU de personas trabajadoras, entonces uno podría utilizar, mira, primero están, no sé, los enfermeros y luego están los odontólogos o no sé el orden que venía ahí, pero así lo podría uno enfatizar. Luego, el que se usa de costumbre o de tradición, normalmente ustedes, digamos, si están haciendo un análisis, uno tal vez a veces pone siempre hombre primero y mujer después, ¿verdad? Si la tuviéramos que poner aquí, algo por sexo, pero según sexo, es decir, que si estuviera acá, normalmente se pone hombres y mujeres, pero eso bien podría variar sin ningún problema y entonces uno decir, ah, mira, me gusta más que venga mujer primero y hombre después, pero uno se adapta casi que a la tradición que exista a la hora de presentar la información. Luego, progresivo, porque tal vez a veces tenemos una variable, no sé, de las que tenemos ordinales, ¿verdad? Entonces podría ser malo, bueno, hasta llegar a muy bueno. Podría ser progresivo y eso numérico que en realidad tiene que ver con distrito 1, distrito 2, etcétera, la cantidad de distritos que hay, pero ya con su respectivo número de código. Esas serían las formas de presentar cierta información. ¿Qué consideraciones se deben de tomar? Hay que tomar ciertos aspectos de consideración a la hora de crear cuadros. Existe una necesidad de destacar ciertas cifras. A veces le ponemos negrita porque tal vez esto que está acá es lo que es a nivel nacional, ¿verdad? Todo esto de acá es lo que es por provincia. Entonces, tal vez uno le interesa que el lector quiera ver, ¿verdad? O resaltarle alguna cosa importante que podamos ver dentro del cuadro. En este caso, entonces, el INEC normalmente resalta casi que los totales o subtotales que elaboran sus cuadros, ¿verdad? Porque tal vez es donde está la mayor importancia de lo que se está estableciendo. Aquí lo que estamos viendo es el estado de la vivienda en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era para el año 2000 y cómo era para el 2011? Ahorita tendríamos que hacer casi que el otro censo para ver qué es lo que hay acá y cómo ha cambiado en los diferentes años el estado de la vivienda de los ocupados de Costa Rica ahí, ¿verdad? Entonces uno podría decir, mira, en el 2020, perdón, en el 2000 teníamos condiciones de malo, regular y bueno, ¿verdad? Entonces vemos un gran número de viviendas en buen estado y vemos que tal vez la diferencia entre el 2000 y 2011, casi que en esta parte no había diferencia, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado acá? Que tal vez han pasado de tener vivienda mala a tener vivienda casi que regular una parte, ¿verdad? Porque teníamos el 10% de las viviendas en el 2000 eran malas y ahora en el 2000, bueno, ahora no, en el 2011 disminuyó un poco esa cantidad de viviendas, ¿verdad? Cómo clasificarlas. Otras cosas así como importantes de ver es la parte de comparación. En este caso me interesa poner total, malo, regular y bueno, y luego lo pongo a la par, la misma estructura de los datos a la par, pero para el siguiente año, para que sea fácil para mí rescatar este valor de acá y compararlo con este de acá y con y este de acá, bueno, con el del siguiente año. ¿Verdad? Entonces siempre es importante como facilitar esto a nivel de presentación para que se pueda comparar de buena forma. Luego el tamaño y la forma de los cuadros, eso también es importante. Generalmente existen muchas formas de letra, ¿verdad? En que uno presenta la información. Ahorita no me acuerdo cuál es la que usa el INEC, pero sé que sí es una letra específica, pero digamos a nivel de ustedes y sus investigaciones, uno podría usar casi que también la letra, o sea, lo importante es que sea legible, que no sea muy grande, que también
no le particione el cuadro, porque a veces uno tiene una hoja y la mitad de la información le queda en una hoja y la otra en otra, entonces también buscar adaptar la información a que se pueda ver de forma completa. Esto de que sea rayado es algo muy importante, porque ven que ustedes ven una raya acá, rayas aquí, ¿verdad? Y esto divide a esta clasificación, pero nunca van a ver un cuadro que esté, o bueno, no sé, no es tan común que esto se cierre acá, ¿verdad? Normalmente uno ve raya para acá, rayas para acá, casi que al lado horizontal, pero hacia acá no. Esa es una forma. Y indicaciones de ceros y cifras faltantes. A veces tal vez, no sé, no tuve respondientes de Cartago, y tal vez, pero sí tuve en el 2011, entonces uno no va a quitar esta línea de acá, ¿verdad? Porque sí tiene información de la que uno quiere comparar. Entonces, normalmente esto es lo que utiliza el INEC, ¿verdad? No es como, pero ustedes podrían tomarlo de referencia. Entonces uno podría poner ND dentro de la matriz. Por ejemplo, si no tuviera el dato de malo para Cartago de la vivienda en el 2000, entonces aquí se le puede poner un ND y poner que no es disponible, y entonces aquí vienen las diferentes especificaciones que se utilizan a la hora de construir un cuadro, ¿verdad? No aplica, no se especifica, cifra preliminar, porque a veces uno necesita sacar cierta información y la gente está desesperada por saber qué pasó con los resultados del informe, o entonces uno puede poner P de cifra preliminar y solo se han elaborado tales cosas, ¿verdad? Entonces uno podría hacer eso. Esto, cifra revisada, a veces cuando uno está trabajando en un nivel público y necesita hacer ciertas cosas casi que internas, uno hace un informe preliminar y entonces uno pone, obviamente, que esto no puede ser difundido y que estas cifras pueden ser preliminares, pero tal vez ya la gente puede ir viendo la idea del análisis que uno está elaborando. Cifras estimadas, cifra confidencial, magnitud nula. A veces el INEC pone eso también cuando no tiene información. Entonces le pone un guión aquí, y, o sea, guiones, 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 y no viene la información de eso porque quiere decir que no existe información. Que es diferente de no existir a que sea cero, ¿verdad? Por eso entonces cero se pone con cero, tal cual, pero magnitud nula se pone que un guión, para saber que entonces no había información tal vez de Cartago, pero con cero quiere decir que no existe ninguna vivienda o no existe ningún porcentaje de vivienda en mal estado en Cartago. Es diferente cero a magnitud nula. Luego viene la separación de decimales. Esto es algo específico del INEC, ¿verdad? Y los decimales los divide con coma, pero si vemos acá, los miles, y intenta hacerlo con espacios, ¿ves? Entonces aquí ustedes pueden ver que no pone punto, que en algunos casos podríamos ver que ponen puntos. Decimales sí, los dividen con coma o con punto a veces, dependiendo de qué es, pero los miles a nivel de cosas absolutas, entonces lo ponen con espaciado. ¿Y qué más? Bueno, eso es lo que dice también, que separan los decimales con coma, o a veces también para separar millones. Y vamos a ir a recesos en estos momentos para empezar un poquito a ver la elaboración de gráficos. Eso sería la parte de los cuadros. Entonces vamos a recesos 10 minutos.